¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos a otro video. En el tema de hoy vamos a tratar sobre los judíos y las profecías de Malaquías 3.1 y Salmos 69.9, el cual el título es Las profecías del Mesías cuando ingresó y tuvo enojo en el templo, tuvo celos por lo que estaba sucediendo en el templo. Así que vamos a ver las dos profecías sobre el Mesías de Israel y vamos a ver a qué persona se le aplica estas profecías y de dónde vamos a ver estos temas, de quién vamos a hablar, quién es el Mesías o quién es la persona de quien están hablando estas dos profecías. Así que para comenzar con la lectura, vamos a ir a Malaquías 3.1. Malaquías 3.1. Contemplen, enviaré a mi mensajero, para allanar el camino delante de mí, y a Yahweh, a quien ustedes buscan. De repente vendrá a su templo, y el mensajero del pacto, con quien ustedes se deleitan. Contemplen, él vendrá, dice Yahweh, Ha Elion. Entonces vemos como Dios dice, iba a enviar un mensajero, dice, para allanar el camino delante de mí. Dice, y a Yahweh a quien ustedes buscan. Y lo segundo que dice, y el mensajero del pacto. Es un mensajero que va a llevar el pacto de Dios. Y lo tercero que dice, y está antes, de repente vendrá a su templo. O sea, es una persona que va a llegar al templo de los judíos en Israel y va a llegar, dice, con un mensaje del pacto de Dios. Entonces, esta es la profecía de Malaquías 3.1, de que un mensajero enviado por Dios iba a llegar al templo y esta persona es un mensajero de Dios, que lleva la palabra de Dios, es un predicador, es un profeta. Y ahora vamos a ir a la segunda profecía en Salmos 69.9. Porque el celo de tu casa me está devorando, y sobre mí están cayendo los reproches de los que te reprochan a ti. Y aquí vemos cómo el rey David está profetizando y dice, porque el celo de tu casa me está devorando. O sea, él estaba sintiendo un enojo por la casa de Dios. Algo estaba sucediendo en el templo de Dios. Y dice, me está devorando. Dice que ya el enojo, la molestia en su interior era demasiado grande. Y después vemos, dice, y sobre mí están cayendo los reproches de los que te reprochan a ti. O sea, la gente que se va en contra de Dios, que le reclama a Dios, le estaba reclamando a la persona del que el rey Salomón estaba profetizando, porque acá el rey Salomón está profetizando y está bajo la unción del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Entonces, aquí vemos la segunda profecía y para verificar de que se está hablando las dos profecías del Mesías de Israel, vamos a ir al Nuevo Testamento, a Juan 2:13 en adelante, para demostrar de que la persona de cual se está viendo estas dos profecías, tanto en Malaquías como en Salmos, es de Yahshua HaMashiach, es de Jesucristo, la cual toda su vida está escrita en el Nuevo Testamento. Y vamos a ir a Juan 2:13 en adelante. Era casi el tiempo para la festividad del Pesaj en Yahudá, así que Yahshua subió a Jerusalén. En los terrenos del templo se encontró a aquellos que vendían bueyes, corderos y palomas, y a otros que se sentaban junto a las mesas cambiando dinero. Haciendo un látigo con cuerdas, echó fuera de los terrenos del templo a todos, también echó los corderos y los bueyes. Volcó las mesas de los cambistas de dinero, regando todas las monedas. Y a los vendedores de palomas les dijo, saquen todas estas cosas de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado?
Sus Talmidín se recordaron después que el Tanaj dice: el celo por tu casa me devorará. Así que los Yahudim le confrontaron preguntándole: ¿qué señales milagrosas puedes mostrarnos para probar que tienes el derecho de hacer esto? Entonces aquí podemos ver en el Nuevo Testamento, en Juan 2:13 en adelante, un fragmento de la vida de Jesucristo, de Yahshua HaMashiach, el Mesías de los judíos. Y vemos cómo Jesucristo o Yahshua subió al templo en un día de fiesta. ¿Y con qué se encontró? Se encontró de que el templo de Dios estaba lleno de mercaderes, lleno de vendedores, y esto le dio mucha ira a Jesucristo, esto le dio mucha rabia, enojo. ¿Por qué? Porque se supone que uno a la iglesia, al templo, va a adorar a Dios, va a purificarse, va a adorar a Dios, va a santificarse, no va a hacer negocios, y mucho menos negocios turbulentos. Entonces esto le molestó mucho al Señor Jesucristo, porque Él, como tenía el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, Él no solamente veía que se estaba haciendo algo que no se debía en el templo, sino que además Él sabía que la gente estaba haciendo negocios fraudulentos, negocios turbios, se estaba engañando a la gente y un sinfín de engaños. Pero no se iba a adorar a Dios, sino que muchos se aprovechaban e iban a hacer negocios, y así muchos se desviaban de lo que era el objetivo principal, que es adorar a Dios en el templo. Entonces hay muchos historiadores que dicen que en esos tiempos, cuando se hacían esos tipos de negocios, muchos eran fraudulentos con sus negocios, de que la gente llevaba sus ovejas, sus bueyes como sacrificio, y los mismos sacerdotes le decían: ¿sabe qué? No, su sacrificio, su ofrenda no tiene defecto, pero acá tenemos una oveja, tenemos un buey que sí está verificado para hacer sacrificios a Dios. Entonces, en parte se transformaba en negocios, y negocios fraudulentos. Y lo mismo pasaba con el cambio de monedas y el peso de las balanzas, como hacían cambio de dinero. También estafaban a la gente de una y de otra forma. Y en vez de ser templo, pasaba a ser un negocio. Y es por eso que Jesucristo, o Yahshua HaMashiach, se enojó, porque uno al templo va a adorar a Dios, no va a hacer negocios y aprovecharse de los creyentes y de lo que es la obediencia a Dios. Y en resumidas cuentas podemos ver tanto como la profecía de Salmo 69:9 y de Malaquías 3:1 se cumplen en Jesucristo, Yahshua HaMashiach, que Él fue al templo, Él enseñó en el templo, Él aprendió en el templo, y se cumple la profecía de que iba a existir alguien que iba a tener celos por la casa de Dios. Se iba a enojar, se iba a molestar por las cosas que no correspondían y estaban sucediendo en el templo. Jesucristo fue un judío, fue un rabino, fue un maestro que siempre cumplió con toda la ley de Dios, siempre amó a su prójimo, amó a los demás, y todos sus mensajes eran de amor y de obediencia a Dios. Y si usted quiere obtener la vida eterna, si quiere obtener el perdón de pecados, usted tiene que aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Así que espero que este video le haya gustado, que Dios en el nombre de Jesucristo los bendiga, los cuide, los proteja, y nos vemos en un siguiente video.